Laura se despertó temprano, como de costumbre. Su rutina era simple: café, desayuno ligero, y luego se sentaba junto a la ventana del salón para leer las noticias. Vivía sola desde que su esposo había fallecido unos años antes, y la tranquilidad del vecindario le ofrecía una especie de consuelo. Sin embargo, ese día algo diferente llamó su atención. Una familia se estaba mudando a la casa de al lado, la cual había estado vacía durante meses. Desde su lugar junto a la ventana, Laura observó cómo un camión de mudanzas aparcaba frente a la casa y empezaban a descargar muebles. Una mujer alta y delgada, con cabello oscuro y lacio, daba instrucciones a los hombres de la mudanza. A su lado, un hombre robusto con una expresión seria parecía supervisar todo con una mirada fría y calculadora. Dos niños pequeños, un niño y una niña, jugaban en el jardín, pero incluso desde la distancia, Laura notó algo extraño en ellos. No reían ni hacían ruido, simplemente se movían en silencio, casi como sombras. Durante los días siguientes, Laura intentó conocer a sus nuevos vecinos, pero cada intento fue en vano. La familia parecía evitar todo contacto con los otros residentes del barrio. La mujer, que Laura supo más tarde se llamaba Evelyn, nunca salía de casa. El hombre, cuyo nombre era Richard, salía temprano en la mañana y regresaba tarde en la noche, siempre con la misma expresión severa. Los niños, Noah y Lily, iban a la escuela, pero nunca jugaban con los demás niños del vecindario. Una tarde, mientras regaba las plantas en su jardín, Laura vio a Noah y Lily de pie junto a la ventana de su casa, observándola fijamente. El aire se sintió más frío y denso, como si la presencia de los niños absorbiera toda la calidez del día. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a sonreír y a saludar con la mano. Los niños no respondieron, y simplemente se alejaron de la ventana. Intrigada y cada vez más inquieta, Laura decidió hablar con algunos vecinos sobre la nueva familia. Nadie sabía mucho sobre ellos. La casa había sido comprada a través de una agencia, y no había habido una presentación formal. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Richard tenía un trabajo en el gobierno, otros pensaban que la familia estaba huyendo de algo. Una noche, mientras Laura se preparaba para dormir, escuchó un ruido extraño. Provenía de la casa de al lado. Se acercó a la ventana y vio una figura en el jardín de los vecinos. Era Richard, cavando un agujero en la tierra. La escena era inquietante. La luz de la luna iluminaba su rostro serio y concentrado. Laura decidió no mencionar nada a nadie, pero la imagen de Richard cavando se quedó grabada en su mente. Los días pasaron y Laura comenzó a notar más comportamientos extraños. Una vez, mientras recogía su correo, vio a Evelyn mirando desde una de las ventanas superiores. Parecía pálida y enferma, pero cuando Laura la saludó, Evelyn desapareció rápidamente detrás de las cortinas. La curiosidad de Laura se transformó en preocupación cuando una noche, mientras paseaba por el vecindario, vio a Noah y Lily caminando solos. Estaban descalzos y llevaban ropa ligera a pesar del frío. Laura decidió seguirlos a una distancia segura. Los niños se dirigieron a un parque cercano, pero en lugar de jugar, se sentaron en un banco y comenzaron a murmurar algo en voz baja. Laura no pudo entender lo que decían, pero la escena era profundamente inquietante. Decidida a saber más, Laura comenzó a investigar en línea sobre la familia. No encontró mucho, pero descubrió que la casa había tenido varios dueños en los últimos años, y cada familia que se había mudado allí había dejado el vecindario abruptamente. Había historias de ruidos extraños, apariciones y desapariciones inexplicables. Una noche, la inquietud de Laura se transformó en terror. Se despertó por un ruido fuerte proveniente de la casa de los vecinos. Se acercó a la ventana y vio una luz parpadeante en el sótano de la casa. Sin pensarlo dos veces, salió de su casa y se dirigió a la de los vecinos. La puerta del sótano estaba entreabierta. Laura se armó de valor y decidió entrar. Bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio. La luz parpadeante provenía de una lámpara vieja en una esquina. En el centro del sótano, vio algo que la dejó helada. Un círculo de velas rodeaba un extraño símbolo dibujado en el suelo. Evelyn estaba arrodillada en el centro, susurrando algo en un idioma desconocido. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies y un frío intenso la envolvió. Retrocedió lentamente, pero antes de que pudiera salir, Evelyn levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. La mirada de Evelyn era vacía, pero sus labios formaron una sonrisa siniestra. Laura corrió de vuelta a su casa, con el corazón latiendo desbocado. Cerró todas las puertas y ventanas, tratando de convencerse de que lo que había visto no era real. Pero sabía, en el fondo de su ser, que algo oscuro y maligno estaba ocurriendo en la casa de al lado. Los días siguientes fueron una agonía. Laura no podía dejar de pensar en lo que había visto. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía a quién acudir. Cada vez que veía a Rachel o a los niños, sentía que sus miradas la seguían, evaluándola, como si supieran que ella sabía demasiado.
Laura decidió mantenerse vigilante. No podía quedarse de brazos cruzados mientras algo siniestro ocurría tan cerca. Pero cada noche, mientras el silencio del vecindario la envolvía, se sentía más sola y aterrorizada. Sabía que se acercaba el momento en que tendría que enfrentar la verdad sobre sus vecinos y temía que la verdad fuera más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Laura sabía que no podía seguir ignorando lo que había visto en el sótano de los vecinos. Sus noches estaban plagadas de pesadillas y su mente no podía dejar de pensar en el símbolo extraño y la figura de Evelyn murmurando en la oscuridad. Decidió que debía investigar más a fondo, aunque el miedo la paralizara. Una tarde, mientras Rachel estaba en el trabajo y los niños en la escuela, Laura aprovechó para acercarse nuevamente a la casa de los vecinos. Caminó alrededor de la propiedad, buscando alguna pista que le diera una idea de lo que realmente estaba pasando. Mientras pasaba cerca de una ventana del primer piso, escuchó un sonido suave, como un llanto ahogado. Se detuvo y miró a través del cristal. Evelyn estaba allí, sentada en el suelo con la cabeza entre las manos. La visión de su vecina en tal estado de desamparo contrastaba con la imagen siniestra que Laura había presenciado en el sótano. ¿Qué podía estar causándole tanto dolor? Laura sintió una mezcla de compasión y terror. Decidió que debía hablar con Evelyn, entender lo que estaba ocurriendo. Esa noche, esperó a que Rachel se fuera y se acercó a la puerta principal de la casa. Tocó suavemente y, para su sorpresa, Evelyn abrió la puerta casi de inmediato. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. Laura la miró con determinación y, sin decir una palabra, Evelyn la dejó entrar. El interior de la casa estaba sombrío, con las luces apagadas y una atmósfera opresiva. Evelyn la guió hacia la sala de estar, donde se sentaron en un viejo sofá. Laura notó que las paredes estaban llenas de fotos familiares, pero había algo inquietante en ellas. Las imágenes parecían mostrar a la familia en lugares que Laura no podía reconocer, lugares oscuros y desolados. Finalmente, Evelyn rompió el silencio. Le explicó que la familia había estado huyendo durante años. Rachel había hecho un trato con fuerzas oscuras en un intento desesperado por salvar a su familia de la ruina financiera. A cambio de prosperidad, debían seguir una serie de rituales que los mantendrían a salvo, pero el precio era alto. Debían sacrificar la energía vital de otros para alimentar a las entidades con las que Rachel había hecho el pacto. Laura escuchó con horror mientras Evelyn le contaba cómo Rachel había transformado a su familia en algo más que humano, en seres atrapados entre dos mundos. Los rituales los mantenían vivos, pero a un costo terrible. Los niños, Noah y Lily, eran especialmente sensibles a la energía negativa y debían evitar cualquier interacción con otros para no absorber sus vidas inadvertidamente. Evelyn confesó que el círculo en el sótano era un intento desesperado por romper el pacto, pero cada vez que lo intentaba, algo más oscuro tomaba el control. Laura se dio cuenta de que la mujer no era una cómplice voluntaria, sino una víctima atrapada en una red de desesperación y miedo. Decidida a ayudar, Laura le prometió a Evelyn que encontraría una manera de liberarlos. Pero esa noche, mientras regresaba a su casa, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio nada. La sensación de ser observada no la abandonó hasta que cerró la puerta de su casa. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Laura investigó todo lo que pudo sobre rituales oscuros y cómo romper pactos malignos. Contactó a un antiguo profesor de teología que le proporcionó información sobre la magia ritual y los peligros de intentar romper un pacto demoníaco. Finalmente, Laura se sintió lista para enfrentar el desafío. Preparó todo lo necesario y se dirigió a la casa de los vecinos una vez más. Richard estaba ausente y los niños, extrañamente, parecían no estar en casa. Evelyn la recibió con una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Juntas, bajaron al sótano y comenzaron el ritual para romper el pacto. A medida que avanzaban con el ritual, el ambiente en el sótano se volvía más pesado y la temperatura descendía. Laura sentía que algo maligno se estaba despertando, resistiendo sus esfuerzos por deshacer el vínculo oscuro. Evelyn, con lágrimas en los ojos, recitaba las palabras del ritual con fervor, mientras Laura trazaba símbolos protectores en el suelo. De repente, un viento gélido barrió el sótano, apagando las velas. La oscuridad se cernió sobre ellas y una risa macabra resonó en las paredes. Laura sintió un terror indescriptible y, en ese momento, supo que habían subestimado el poder del pacto. Las sombras se alargaron y una figura se materializó ante ellas. Era Rachel, pero no era el Rachel que Laura había conocido. Sus ojos brillaban con un fuego maligno y su sonrisa era una mueca de pura maldad. Evelyn gritó de terror y trató de proteger a Laura, pero fue inútil. Richard levantó una mano y Evelyn fue lanzada contra la pared con una fuerza brutal. Laura intentó terminar el ritual, pero Rachel avanzó hacia ella, cada paso resonando en el silencio opresivo. Justo cuando Rachel estaba a punto de atraparla, Laura sintió una mano fría en su hombro.
Se giró para ver a Noah y Lily, sus ojos vacíos y sin vida. Los niños la miraron fijamente y, en un instante, Laura entendió que ellos también estaban atrapados en el infierno que Richard había creado. En un último esfuerzo desesperado, Laura recitó las palabras finales del ritual. Una luz cegadora llenó el sótano y, por un momento, todo pareció detenerse. Pero entonces, la luz se desvaneció y Laura se encontró sola en la oscuridad. Richard, Evelyn, Noah y Lily habían desaparecido, pero no sentía alivio. Algo estaba terriblemente mal. Laura se levantó, aturdida, y subió las escaleras. Cuando salió del sótano, se dio cuenta de que la casa estaba completamente vacía. No había muebles, fotos, ni rastro de la familia. Salió al jardín y miró hacia su propia casa. Las luces estaban encendidas y vio su propia figura en la ventana del salón, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. El horror la invadió cuando comprendió que no había escapatoria. Había quedado atrapada en el mismo ciclo de oscuridad que había intentado romper. La casa, el vecindario, todo había sido una ilusión creada por el pacto demoníaco. Laura ahora era parte de esa oscuridad, destinada a repetir los mismos eventos una y otra vez, atrapada en un bucle eterno de terror. Mientras se daba cuenta de su destino, sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente y vio a Richard, Evelyn, Noah y Lily observándola desde la sombra. Sus ojos vacíos y sonrisas macabras eran un recordatorio constante de su fracaso. Laura comprendió que nunca habría un escape. El verdadero horror no era el pacto, sino la eternidad de repetir el mismo ciclo de desesperación y terror. Y así, Laura quedó atrapada, sin esperanza de liberación, en un vecindario donde la oscuridad nunca se desvanecía y el horror era una constante compañía.